Bajo el sol implacable, Jonás, un hombre robusto de mediana edad, trabaja con cansancio. El sudor brilla en su frente mientras trabaja en el campo de su padre, la tierra seca y agrietada a su alrededor. Una presencia invisible resuena con autoridad divina. Eva o orden. Una voz imponente retumba, sacudiendo el mismo polvo sobre el que Jonás se arrodilla. Dentro de su casa, Jonás está consumido por una inquietud palpable. Sus movimientos son apresurados y frenéticos. Sus manos tiemblan mientras mete ropa en una bolsa. Los sonidos de su apresurado equipaje resuenan en la habitación silenciosa. El miedo talla líneas en su rostro. Una rebelión marcada endurece sus rasgos contra una amenaza invisible. Cada artículo empacado es un paso más en su desesperada huida. El peso de su decisión es evidente en sus ojos. La habitación es testigo de su silenciosa agitación, un espacio ahora cargado con la electricidad de su inminente huida. En medio del vibrante caos del puerto de Jaffa, Jonás se dirige hacia un barco mercante desgastado, con su figura tensa por la determinación. El aire es denso con los gritos de los comerciantes y el olor del mar. Cuando él sube a la cubierta, un hombre tratando de desaparecer entre la multitud, Jonás escanea la bulliciosa escena, el barco a punto de zarpar hacia Tarsis. Mantiene la cabeza baja, intentando mezclarse imperceptiblemente entre la multitud, una sombra que busca el anonimato. Cada paso en el barco es un paso lejos de su pasado, un intento desesperado por escapar de su destino. El barco se aleja del muelle, llevando a Jonás más lejos en su exilio autoimpuesto. El animado puerto se desvanece tras él. El barco se desliza apaciblemente por el sereno mar Mediterráneo, una escena tranquila bajo el sol brillante. En las profundidades de la oscura bodega del barco, Jonás duerme, ajeno a los cielos cambiantes de arriba. Sin previo aviso, el cielo se vuelve ominoso cuando una furiosa tormenta desciende sobre el barco, destrozando la calma. El horizonte, antes despejado, es ahora una vorágine de olas turbulentas y nubes oscuras y arremolinadas. El pánico estalla en cubierta, mientras los marineros gritan aterrorizados, luchando por asegurar el barco contra la furiosa tempestad. La desesperación llena el aire mientras la pequeña embarcación es sacudida sin piedad por la fuerza abrumadora de la naturaleza. Dentro de la tenue bodega del barco, el terror se apodera de los corazones de los marineros. Rezan fervientemente a sus dioses. Sus voces, un coro desesperado contra la inminente perdición. El rostro del capitán, una máscara de desesperación, se cierne sobre Jonás. Sacude a Jona para despertarlo, con su agarre firme e insistente. Invoca a tu Dios, Jonás. Ahora, ordena el capitán, con la voz quebrada por el miedo y la urgencia. En la cubierta del barco azotada por la tormenta, la tripulación echa suertes bajo la tenue luz de una linterna que se balancea, con sus rostros grabados con miedo y anticipación. La suerte decisiva recae sobre Jonás, aislándolo en medio de los marineros aterrorizados. Jonás está solo, el peso de la culpa y la furia de la tormenta cayendo sobre él. Con los ojos pesados, Jonás confiesa, su voz apenas audible por encima del viento aullante. Confieso mi desobediencia. Sus palabras flotan en el aire, una cruda admisión contra el telón de fondo de la furiosa tempestad, sellando su destino. Bajo la cobertura de la noche, marineros reacios arrojan a Jonás por la borda a las oscuras y turbulentas aguas del Mediterráneo. En el momento en que Jonás se sumerge en las profundidades, un silencio inquietante desciende sobre el mar. Como por intervención divina, la violenta tormenta cesa su furioso asalto. Los vientos amainan, dejando el aire cargado de anticipación e incredulidad. Las olas, antes turbulentas, disminuyen gradualmente,
transformando el mar caótico en un espejo del cielo estrellado. Una calma antinatural cubre la zona, como si el mar mismo hubiera sido apaciguado por el sacrificio. Bajo la vasta extensión del mar Mediterráneo, Jonás es repentinamente engullido. Un pez enorme se lo traga entero. Su boca cavernosa, una puerta de entrada a lo desconocido. Se precipita en la oscuridad. La luz del sol se extingue sobre él. El mundo exterior se desvanece al ser sumergido en el frío y silencioso abismo del vientre del pez. Una tumba acuática se convierte en su prisión. El peso del mar, presionando por todos lados. La oscuridad completa envuelve a Jonás, dejándolo completamente solo en el vientre de la bestia. Envuelto en una oscuridad absoluta, Jonás está atrapado en el vientre asfixiante de la bestia, con fluidos viscosos aferrándose a él. Su voz, cruda por la desesperación, resuena en el abismo acuoso mientras reza fervientemente a Dios, buscando perdón. El tiempo se difumina a medida que los días se funden en las noches. Jonás pasa 3 días y 3 noches en esta tumba viviente. Cada respiración es una lucha, cada momento una prueba de fe en el asfixiante encierro. El silencioso arrepentimiento de Jonás llena el vientre del pez, una súplica de salvación en el corazón de la oscuridad. Un pez enorme se convulsiona, su cuerpo se retuerce contra la arena de la playa. Jonás es expulsado violentamente a la playa, una figura arrojada de las profundidades. Débil y desorientado, Jonás se arrastra hacia la orilla, su cuerpo pesado por la experiencia. La gratitud parpadea en su rostro cansado cuando llega a la seguridad de la arena, un superviviente renacido. Bajo el sol implacable, Jonás está solo en el vasto campo, su figura grabada con resignación. Una voz etérea resuena por el paisaje ordenando: «Ve a Nínive, Jonás». Con la cabeza inclinada, absorbe el decreto divino, el peso del destino presionándolo. Con una lenta y pesada inclinación de cabeza, acepta su destino. El Tácito asiente lentamente, un silencioso testimonio de su espíritu agobiado. Bajo el sol implacable, Jonás comienza su larga caminata hacia Nínive, su figura pequeña contra el vasto horizonte. Los días se difuminan en una marcha monótona, cada paso medido sobre la tierra agrietada. El paisaje se extiende interminablemente, una extensión árida de roca y arena que no ofrece respiro. El calor brilla sobre el suelo desolado, distorsionando la ya sombría vista. La sombra de Jonás, su único compañero, se alarga y se acorta con el implacable viaje del sol por el cielo. Cada amanecer trae una prueba renovada de voluntad, ya que Nínive sigue siendo una promesa distante e invisible. Jonás llega a las colosales puertas de Nínive, una ciudad llena de vida y ensombrecida por la inminente perdición. La ciudad se extiende ante él, un panorama de grandeza empañado por descaradas muestras de pecado. Estructuras opulentas perforan el horizonte, monumentos a la vanidad y el exceso. Las calles vibran con el comercio y la indulgencia, una cacofonía del deseo humano. Las sombras se alargan cuando Jonás entra en la ciudad, una figura solitaria en medio de la multitud. El peso de su misión se posa sobre él. El destino de Nínive descansa sobre sus hombros. Bajo el sol implacable, Jonás camina resueltamente por las bulliciosas calles de Nínive, con el rostro cubierto por una máscara de sombría determinación. La ciudad rebosa de vida, ajena a la inminente perdición que se cierne sobre ellos. La voz de Jonás corta el ruido de la ciudad, un grito solitario de advertencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, proclama, sus palabras resonando contra los edificios de piedra. Continúa su marcha,
El peso de su profecía es pesado sobre sus hombros. Una palpable sensación de temor comienza a extenderse entre la multitud a medida que sus palabras calan. Dentro del opulento palacio real de Nínive, el rey se sienta en su trono, con su expresión cambiando mientras escucha atentamente el grave mensaje de Jonás. Una profunda transformación comienza cuando el rey se levanta, sus ropas reales brillando bajo las luces del palacio. Con solemne deliberación, se quita los símbolos de su poder, descartando la túnica que significa su autoridad terrenal. La tela lujosa cae al suelo, un marcado contraste con el acto de humildad que sigue. En un gesto de arrepentimiento, el rey se pone ropas ásperas, abrazando una vida de austeridad y reflexión. La tela áspera contra su piel marca un cambio fundamental, lo que indica un reino al borde de la transformación. Bajo la dura luz del día, las calles de Nínive se transforman en un mar de arrepentimiento. Los ciudadanos más ricos caminan hombro con los más pobres, todos envueltos en telas ásperas y humildes. Una palpable sensación de tristeza colectiva pesa en el aire. Una ciudad unida en la austeridad. Incluso los animales están cubiertos con paños de penitencia, su vitalidad habitual atenuada por el estado de ánimo sombrío de la ciudad. Cada rincón de Nínive refleja una profunda súplica de perdón, un testimonio visual de su contrición. El sol golpea una ciudad que contiene la respiración, esperando una señal de la misericordia divina. Desde los cielos, Dios observa Nínive, una ciudad envuelta en una humildad recién descubierta. Un arrepentimiento colectivo se alza desde la ciudad, alcanzando la mirada divina. Un profundo silencio desciende mientras el juicio divino pende de un hilo. El narrador proclama: Dios decide perdonarlos, un decreto que resuena con misericordia. En lo alto de una colina con vistas a Nínive, el rostro de Jonás es una máscara de furia mientras comienza a construir un refugio tosco con ramas. Bajo la sombra improvisada, sus ojos arden con justa ira, fijos en la ciudad distante. Él se sienta, una figura solitaria silueteada contra el cielo, esperando la tormenta de fuego que cree que se merece. La extensa ciudad yace desprevenida abajo, ignorante de la vigilante y furiosa mirada del profeta. Bajo el vasto e implacable cielo al este de Nínive, una colina estéril se dora bajo el sol implacable. Un pequeño brote emerge de la tierra reseca, un milagro que se desarrolla ante los ojos. La planta de calabaza asciende rápidamente. Sus anchas hojas se despliegan para ofrecer un santuario de sombra. Jonás, cansado y expuesto, encuentra respiro bajo el dosel repentino. Su rostro se ilumina con alegría pura y sin adulterar. Una ola de alivio inunda a Jonás cuando el resplandor implacable del sol se desvanece, reemplazado por la sombra fresca y acogedora de la planta. Bajo el sol abrasador, al este de Nínive, una planta que alguna vez fue exuberante comienza a marchitarse. Sus hojas caen en señal de derrota. Un gusano invisible roe el tallo de la planta. Su trabajo destructivo se desarrolla en silencio. Jonás observa, con el rostro contorsionado por la incredulidad, cómo la planta, su único consuelo, flaquea ante sus ojos. El verde vibrante se desvanece a un amarillo enfermizo, reflejando la creciente ira en el corazón de Jonás. Sus puños se cierran. Una tormenta se gesta en su interior al presenciar la agonizante desaparición de la planta. La ira de Jonás estalla, una furiosa tempestad que coincide con la desolación de la planta marchita. Al este de Nínive, el sol brilla sin piedad sobre una colina desolada. Un viento abrasador del este azota a Jonás, una fuerza palpable de disgusto divino. Jonás entrecierra los ojos ante la luz cegadora. El sudor le corre por la cara, un retrato de sufrimiento bajo el sol implacable.
Con el rostro contorsionado por la angustia, susurra: ojalá estuviera muerto. El sol golpea con más fuerza, el viento aúlla más fuerte, amplificando la desesperación de Jonás contra el paisaje austero e implacable. En una colina, con vistas a la majestuosa ciudad de Nínive, Dios permanece en silenciosa observación. Su voz resuena en el aire, preguntando: ¿tienes razón para enojarte por la planta? Jonás retorts, his tone sharp with defiance. Sí, tengo razón para enojarme hasta la muerte. El intercambio pende de un hilo, un marcado contraste con el telón de fondo de la extensa ciudad que se extiende abajo. Bajo el sol implacable se alza una colina desolada, un centinela severo que domina la antigua ciudad de Nínive. Remolinos de polvo giran en la distancia, burlándose de la quietud del paisaje árido. Una luz cegadora atraviesa el cielo, insinuando una presencia divina. La luz se solidifica, revelando la imponente, aunque no completamente formada, figura de Dios. El aire mismo crepita con poder mientras la voz divina resuena a través de la desolada extensión. Te preocupas por esta planta, por la que no trabajaste. La voz retumba, desafiante y absoluta. En la colina al este de Nínive, la voz de Dios retumba, resonando a través del vasto paisaje. Sus palabras llevan el peso de la preocupación divina, una pregunta flotando en el aire. ¿Y no habría de tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad? La voz de Dios resuena, llena de profunda consideración, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales. Desde lo alto, Nínive se despliega, un vibrante tapiz de vida que bulle dentro de sus muros. Los campos se extienden alrededor de la ciudad, una extensión pacífica donde rebaños de animales pastan bajo la atenta mirada de los pastores. La luz del sol baña la tierra, iluminando el marcado contraste entre la energía frenética de la ciudad y la serena calma del campo. Una voz, antigua y poderosa, resuena por toda la tierra, llevando el peso del juicio y la expectativa. Última pregunta. La cámara se detiene, dejando a la audiencia en suspenso.